En esta historia les platicaré de un pequeño ser que habita en la comunidad de donde viven mis padres. Específicamente el lugar de donde se le ha visto salir es ahora uno de los lugares emblemáticos para la comunidad por su actividad histórica. Los silos de la ex hacienda de Trancoso, hoy los conos de Santa Mónica, y en Zacatecas. Puede causar risa el nombre que los habitantes de este lugar le pusieron a aquel pequeño ser: el nariz de chile bola. Esto debido a que la gente que le ha llegado a ver menciona que su nariz tiene ese aspecto. La gente del pueblo dice que es un duende que sale de los conos y le gusta hacer bromas a las personas que pasan por ahí ya por las noches. O en el día, los chestean, y cuando aquellos voltean, este pequeño ser se ríe, como si fuera un niño, pero a veces con un tono que puede causar miedo. Es así como las historias se han traspasado por generaciones, pero en ninguna mencionan algo grave. Sin embargo, hace unos 10 años se platicó de algo que desconcertó al menos a las personas cercanas a esos conos. Y es que se cuenta que en una borrachera de unos 3 amigos que vivían cerca de este lugar, se dio que entre la tomadera uno de ellos dijo: "Miren, ahí está ese pinche duende nariz de bola. Hoy ando pedo". Los otros dos voltearon hacia donde el otro y efectivamente ahí había una pequeña persona. Jóvenes y ya entonados por el alcohol comenzaron a llamarlo. Bromeaban diciéndole que los acompañara a tomar. Estos con algunas palabras ofensivas hacia aquel ser. Dijeron que este solo se asomaba atrás de un pequeño árbol, pero al ver que no se acercaban, aumentaron los insultos hasta llegar a la agresión física por parte de estas personas, pues aventaban piedras o botellas con dirección a donde dijeron veían aquel ser. Eso es lo que comentaron estos 3 tipos a los días sobre esta situación, pues ya que los familiares concluirían con esta historia. Ellos dicen que escucharon fuertes sonidos fuera de sus casas, cerca de la camioneta donde estaban estos jóvenes. Parecía como si una multitud de personas estuviera realizando una gran pelea. Se escuchaban gritos y cómo se rompían las botellas. De pronto se oyó como tocaron la puerta con desesperación en una casa. Cuando abrieron, entró uno con desesperación. Estaba llorando, gritando que el duende los estaba golpeando. Los padres y familiares salieron incrédulos, pues estaban tomando y lo más real sería que entre ellos se pelearon o llegaron personas de otro pueblo a agredir. Pero lo único que encontraron fueron a uno de los 3 jóvenes inconsciente y al otro sentado, así como abrazando sus piernas, con su cabeza escondida. Lo único que decía era: "Ya no me hagas daño, por favor, ya déjame". Los 3 estaban sangrando, con la ropa rota y la cara arañada. Era algo complicado de creer, sin embargo, hasta hoy en día y con mayor edad siguen sosteniendo esta historia, aunque y algunos no viven ahí. Cuando van a la fiesta del pueblo, se meten temprano o simplemente realizan fiestas dentro de sus casas. Yo de niña pude ver a un ser de baja estatura. Honestamente no le distinguí rasgo facial, solo su estatura, y es que todo estaba oscuro en aquel tiempo en la comunidad. Salíamos de una fiesta en la que celebraban los 15 años de una prima, ahí en Los Conos. Ya era tarde, pero nuestra casa estaba a unas 5 casas del lugar. Mi papá iba adelante cargando a mi hermano más pequeño. Yo me quedé atrás con otra prima de mi edad. Y mi mamá salió todavía un poco después. De entre unos pequeños arbustos vi que salió esa pequeña figura detrás de mi papá, intentando alcanzar las manos de mi hermano, y es que éstas colgaban de la espalda de mi papá.
Este ser brincaba, pero no alcanzaba a mi hermano. Era raro porque mi padre no se dio cuenta de nada, no volteaba. Yo solo tomé a mi prima de la mano y nos detuvimos a esperar a mi mamá. Pronto nos alcanzó, pero para cuando volteé ya no había nada, y mi papá ya iba llegando a la casa. Al día siguiente les platiqué lo que sucedió, pero nadie más lo vio, y mi papá me pudo confirmar que él tampoco escuchó ruido alguno. Fue cuando supe su nombre y las historias que se contaban de aquel pequeño ser. En mi familia se tiene por tradición realizar cada año el viaje a la Virgen de San Juan de los Lagos. Como algunos saben, la mayoría de las personas que realizan este viaje lo hacen a pie, en caravana desde el lugar donde se encuentren. Todo depende de la cantidad de devotos que se unan para salir en grupo. De donde yo soy, a pesar de ser un lugar muy pequeño, se reúnen bastantes personas, pues de comunidades cercanas también se acercan para hacer la caravana más grande y un poco más segura. Los hombres se adelantan en el viaje. La mayoría de mujeres se va horas más tarde o al día siguiente, pero lo hacen en camionetas. Y así más adelante encontrarse con el grupo y apoyarlo con comida o bebidas. Entre el primer grupo siempre va mi papá y mi tío. En estos últimos años ellos van acompañando a la caravana en una camioneta, ya que ya están grandes y se les complica ya la caminata. Pero la devoción no les permite faltar, así que han optado por apoyar con bebidas rehidratantes, pequeños bocadillos, dulces, ropa o cobija según sea necesario y evitar algún incidente en el grupo. Son bien sabidas las historias paranormales que se cuentan en este tipo de peregrinaciones, pero esto no ha impedido que se deje de caminar durante toda la noche. En esta última ocasión, el grupo de donde somos salió por la tarde. Mi papá me platicó que realizaron su primera parada en un pueblito antes de llegar a Aguascalientes. Ya era noche. El objetivo era descansar algunas horas, cenar algo y tomar energía. Mi papá y mi tío se adelantaron unos metros. La caravana se veía tras de ellos. Las luces de otro vehículo cuidaban las espaldas de este grupo. Dentro del grupo se iluminaban con pequeñas lámparas de mano. Así que había iluminación, pero realmente no era mucha. Bajaron de la camioneta para comenzar a preparar el café, sacaron el pan, prepararon sándwiches y la bebida energética. Las personas casi comenzaban a acercarse, se entregaba café o lo que quisieran. Mi tío estaba llenando un garrafón con la bebida energética y al vaciar el envase lo aventó hacia la camioneta, pero al hacerlo casi le pega a una señora que pasaba por ahí. Mi papá claro que le dijo que tuviera cuidado con lo que hacía, ya que estaba oscuro, y que no fuera a lastimar a nadie. Pronto los demás peregrinos se acercaron y comenzaron a comer. Durante el tiempo de reposo de las personas, mi tío y mi papá escuchaban que hablaban sobre una señora, a lo que ellos creyeron que se trataba de la persona que hace un momento atrás mi tío casi le pegaba. Sin embargo, después de un momento cayeron en la realidad. ¿Cuál o de qué señora hablan? Ninguna mujer había salido en ese grupo, pero tal vez se había unido al pasar por algún pueblito. Sin embargo, todos estaban retirados de la carretera. Y de ser así, ¿qué hacía una mujer a altas horas de la noche, casi en la nada? ¿En qué momento se les unió? Continuaron hablando sobre aquella señora, y es que alguno que otro compañero del grupo recordaban que años atrás algo similar les había pasado en distintos lugares durante el viaje, pero nada en concreto. Así empezaron a caminar,
pero el nerviosismo se apoderó de todos. Comenzaron a reír y a burlarse. Realizaban comentarios como la fantasmita, o se decían entre ellos, es tu tía la Llorona. Hacían ruidos tal vez para sacar el nerviosismo, tratando de imitar el lamento que todos conocemos sobre la Llorona. Pero pronto se quedaron sin habla. El nerviosismo se convirtió totalmente en miedo. El sonido provenía a unos cuantos metros de ellos, donde no alcanzaba a llegar la luz de sus lámparas, ni de los faros de la camioneta. Sí, había un pueblo cercano, pero estimaban por las luces que se veían a lo lejos. Realmente había distancia, una distancia considerable, para llegar mínimo a su entronque. Los pasos de aquella caravana se hicieron lentos, cuidadosos. Una persona de aquel grupo gritó: «No te tenemos miedo». Con ello, uno más se le unió, y así varios comenzaron a gritar hacia aquella dirección donde provino aquel lamento. Comenzaron a reír nuevamente y a comentar en tono alto: «Mendiga vieja, hasta cree que nos asusta». Después de algunos eternos minutos, mi papá tomó una lámpara y se subió al techo de la camioneta. Intentó buscar la fuente de aquel lamento. Pronto dio con una sombra muy penetrante. Al sentirse ubicada con la luz, se realizó un movimiento hacia un lado de la carretera, donde había sembradíos, los cuales no eran altos. Mi tío le gritó a la persona que conducía la camioneta que venía cuidando el final de la caravana. Le dijo que con las luces del vehículo alumbrara hacia aquel lugar del monte. Cuando lo hicieron, lograron distinguir que aquella mujer llevaba un vestido algo claro, no tan blanco, pero era tal vez por la distancia, ya que cada vez esa mujer se alejaba más para perderse entre los cerros. Mi papá se percató de otra cosa que lo impactó aún más. Esa persona no tenía sus pies sobre el suelo. Avanzaba rápido, pero lo hacía flotando. De pronto, cuando todos trataron de fijar su mirada hacia aquella mujer, ésta se detuvo. Giró la cabeza hacia ellos. Parecía mirarlos fijamente. O al menos ellos platicaban como si sintieran que a cada uno los veía con recelo. Fueron segundos tal vez de que esta mujer los observaba fijamente. Al final, y con ese grito, continuó su camino hacia la nada, y así desaparecer. Se sentía el miedo de todos ellos. Ya no querían avanzar. Algunos tuvieron que subirse a las camionetas para poder continuar. La caravana redujo su espacio para que todos estuvieran más cerca uno del otro, y la luz de sus lámparas los cubriera. Idos, algunos cabizbajos, continuaron el viaje en silencio. En una camioneta sintonizaron algo de música para aminorar la tensión y así poder llegar sin problema al punto donde ya algunas otras caravanas comenzarían a reunirse.